¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan ustedes. Bienvenidos a nuestro webinar de comercio exterior, de logística, de temas agroindustriales. Podría parecer un tema muy general, pero vamos a tratar de comprimirlo y vamos a tratar de dar ideas específicas o temas específicos que te sirvan a ti que tienes una finca con 40 árboles de aguacate y tal vez no los quieras colocar por las vías tradicionales y estás buscando qué hacer. Vamos a tratar de hacer una lluvia de ideas. Ahorita hay que estar abiertos al aprendizaje. Son épocas de estar abierto a tal vez correr riesgos medidos, pero sí a tratar de mejorar la forma en que hacemos las cosas. Y una de ellas es pues, la forma logística, el movimiento de bienes, poner en mi casa tal cosa, poner en tal patio tal otra cosa. Y ahí hay muchos retos, porque se tiene que hacer de forma más inteligente. Entonces, sobre eso queremos platicar. Les agradecemos hayan estado aquí. Esto es en el contexto de Tracer Labs. Tracer Labs es una iniciativa de Tracer México en donde tenemos en nuestro portal muchísima información que ayuda a los empresarios. Y esta sección de comercio exterior que va a estar dividida en varios distintos capítulos. Vamos a tener un capítulo, por ejemplo, de coberturas cambiarias. Esto va a estar en nuestra página y va a estar a su disposición. Espero que lo vean, espero que de los distintos capítulos logran aprender y empezamos. En particular esta serie de webinars de comercio exterior, de logística agroindustrial, lo vamos a focalizar a la comarca lagunera de Coahuila y de Durango para ver sus ejemplos específicos de fortalezas, de debilidades, de retos, y con eso tratar de aprender todos en lo general. Entonces, esto también es un esfuerzo de Tracer Labs desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de crónica, porque vamos a platicar con la gente local para que nos digan qué está pasando en esa región, qué retos tiene y qué se ve hacia el futuro. Entonces, esperemos les guste y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muy bien, excelente. Pues empezamos, estamos aquí con Raúl Urteaga. Si pudiéramos ponerlo al cuadro a Raúl. Raúl es lagunero, como nosotros. Raúl lleva muchos o estuvo muchos años fuera del país. Estuvo en Ottawa, estuvo en Washington, estuvo en Tokio, principalmente en cuestiones comerciales, comerciales que involucran comercio exterior. Y se vino a México hace algunos años como director general de cuestiones internacionales de la Zagarpa. Y nos da muchísimo gusto, Raúl, tenerte aquí con nosotros, tener un experto en materia de comercio exterior para que nos platiques tu experiencia, para que nos platiques algunos temas. Sí, muchas gracias, Ernesto. Buenas tardes a ti y a todos en este webinar. Pues sí, efectivamente estamos todo el mundo enfocados a ver cómo vamos a salir de esta crisis de salud por un lado, pero también a iniciar una recuperación económica pues que nos permita como país generar más productividad, generar empleo y regresar al crecimiento económico. Entonces, me da mucho gusto participar en esta plática, en esta discusión. Y una vez más, buenas tardes a todos. Gracias, Raúl. Oye, a ver, y ahí en los documentos que pusimos o las invitaciones que pusimos para el webinar poníamos, tengo una finca de 40 árboles de aguacate y quiero exportar. Como un ejemplo muy burdo, pero un ejemplo práctico que podría tratarnos de llegar a resumir el ABC de cómo importar o cómo exportar, qué tengo que hacer ahorita en cualquier nicho en el que me encuentre. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de esto? Sí, creo que es muy importante que el productor, llámese un productor agroalimentario o llámese una fábrica manufacturera o una firma de servicios, es muy importante primero saber
qué es lo que estamos ofertando, ¿no? Entiendo que este webinar en particular se va a enfocar en la parte agroalimentaria, entonces, pues con más razón, si estamos hablando de aguacates, bueno, pues es un producto perecedero y necesitamos tener muy claro cuáles son primeramente los tiempos en que tenemos para exportar la fruta. En este caso, pues sería una fruta todavía antes del periodo de maduración. También necesitamos tener una idea clara hacia qué mercado se estaría yendo este producto. Y de forma muy importante, antes incluso de pensar en la exportación, pues tenemos que identificar un posible comprador al país en donde se va a enviar este producto, ¿no? Es muy importante tener al comprador, al importador en una comunicación permanente, porque con esta persona se va a hacer la negociación que va a incluir prácticamente todo lo que conlleva un proceso de comercio exterior, es decir, a qué precio, qué volúmenes, en qué tiempos, qué condiciones, si es por vía marítima o es por vía aérea o es por vía terrestre, si estamos hablando del caso del mercado de los Estados Unidos, pues el 80% de la exportación de producto agroalimentario hacia Estados Unidos se conduce por camión, por vía terrestre. Pero hay otras formas también, desde luego, ¿no? Si estamos hablando de un producto perecedero, como las berries, que tiene únicamente 2 semanas de vida de anaquel, es decir, desde el momento de la cosecha hasta que el cliente en el otro lado lo sirve sobre la mesa, pues ahí estamos hablando de una complejidad diferente, ¿no? Obviamente por los tiempos y por la maduración de la fruta. En fin, son una serie de pasos y de tiempos, pero más que todo de investigación que tiene que hacer el productor respecto del producto que quiere exportar, ¿verdad? Oye, Raúl, identificación también quiere decir, identificación, investigación quiere decir identificar cuáles son los países donde tu fruta o tu producto se vende mejor, donde puedes tener mejores precios, donde puedes tener menos aranceles, ¿no? Es correcto, es correcto en el sentido de la cuestión de los aranceles. Por ejemplo, con Estados Unidos y con Canadá, pues prácticamente no existen los aranceles porque negociamos hace 27 años un tratado de libre comercio, el Telecán, que pronto será sustituido por el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el cual oficialmente, según los últimos reportes, va a entrar en operación el 1 de julio, es decir, en un mes y medio más. Este nuevo tratado no que sustituya al Telecán, más bien moderniza muchísimas cláusulas y prácticas del anterior tratado. Y en realidad en el tema agroalimentario nos favorece sobremanera porque las reglas son mucho más fáciles de cumplir y también porque existe una serie de protecciones como son las certificaciones fitosanitarias en el caso de la exportación de fruta, certificaciones sanitarias si estamos hablando de productos cárnicos. Hablando concretamente del tema de precios o dónde convendría más fijarse en un mercado de exportación, pues eso varía mucho, ¿no? Hoy en día, y precisamente por la crisis económica que estamos pasando y la disrupción que tenemos en las cadenas de proveeduría, pues surgen nuevas oportunidades. Están en este momento importadores de China tocando la puerta a México que quieren obtener productos agroalimentarios mexicanos, particularmente frutas como aguacate, las mismas berries, productos cárnicos como cerdo y como carne de bovino también. Entonces, existe toda una serie de circunstancias que hay que ir analizando con mucho cuidado, porque las oportunidades ahí están, ¿no? Claro. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha ayudado a México
porque México ha logrado posicionar algunos productos que China puso aranceles a las importaciones de Estados Unidos, y en ese momento México pudo acceder a China con el pago de aranceles mucho menores. En fin, me quiero rápidamente enfocar en el tema de Estados Unidos y Canadá, porque hacia allá van el 80% de nuestras exportaciones agroalimentarias, y sin duda el mercado de Estados Unidos sigue siendo y será por muchos años más un gran mercado de oportunidad para México. Claro, hoy salió un dato de Zagarpa, un dato oficial, donde en el trimestre está en cerca del 10% de crecimiento. Es correcto ese dato. Es muy significativo observar que, no obstante los problemas de la emergencia sanitaria y de la emergencia económica, las exportaciones agroalimentarias de México al mundo siguen creciendo, en este caso en el primer trimestre un 10%. Es obvio que traíamos una inercia de crecimiento muy fuerte desde el año pasado o desde años anteriores, y tal vez en el segundo trimestre se vea una breve desaceleración, pero yo no anticipo ninguna contracción en las exportaciones agroalimentarias, al contrario, porque México se constituye, como ya lo dije hace un momento, en una opción de las pocas que hay en el mundo para surtir con calidad, con precio y bajo una logística que ya la tenemos pues dominada, vamos a decirlo de esta manera, principalmente a los mercados de Estados Unidos y Canadá. También quiero señalar que tenemos una logística muy completa y muy desarrollada con Japón, con Corea y con China también. En el caso de la Unión Europea, un mercado muy, muy importante. Allí renegociamos o modernizamos nuestro tratado con la Unión Europea hace 3 años. Las negociaciones concluyeron exitosamente, desde luego, y solamente estamos a la espera de que el Parlamento de la Unión Europea lo implemente. Por el lado mexicano, pues no tendríamos ningún problema, porque el Senado de nuestro país, sin duda, lo ratificaría también. Y hay otros mercados que están surgiendo por ahí muy interesantes en el tema de cárnicos y frutas. Los mercados de Medio Oriente, de la península arábiga en particular, están creciendo, y están creciendo para algunas compañías mexicanas igualmente. Muy bien. A ver, lo que pensábamos es hacer esta pequeña sección introductoria, que es más o menos de 15 minutos, que es lo que estamos ahorita concluyendo, donde podemos ver lo que dice Raúl de que pues, los casos son casos muy específicos y no es posible dar un ABC de qué tiene que hacer cada uno, pero hay mucha investigación, hay padrones, hay cuestiones sanitarias, hay cuestiones de ver con sus agentes aduanales, es decir, hay que hacer la tarea. Nosotros tenemos en Tracer un esquema o un producto donde les ayudamos a identificar su ABC y les ayudamos a clarificarlo y encauzar sus procedimientos, pero lo que estamos viendo ahorita, y con eso quiero cerrar esta sección y abrir la siguiente, es que tenemos mucho sol en México, tenemos mucha tierra, tenemos mucha agua, tenemos mano de obra calificada, y podemos ser muy competitivos en materia agro en el mundo. El segundo tema que estamos viendo, el cual pensamos dedicarle una charla de 10, 15 minutos y después abrir la sesión a preguntas específicas que pudieran tener ustedes, es qué tendencias o cambios se están viendo hacia el futuro en la logística agroindustrial, qué se ve hacia el futuro. Lo pusimos así muy en general, pero creo que nos podría servir para hacer un ejercicio de tratar de visualizar qué cambios y qué implementaciones y qué innovaciones deberíamos de hacer en nuestras empresas, en nuestros negocios hacia el futuro, ¿no, Raúl? Es correcto, Ernesto. Voy a, sin ánimo de ser repetitivo, simplemente a insistir una vez más en que el nuevo contexto mundial en el que todos estamos inmersos por esta crisis de salud y la crisis económica, también representa una gran área de oportunidad, particularmente para México y en especial para los productores agropecuarios de nuestro país. Señalo esto porque tú has puesto, Ernesto,
el dedo en la llaga precisamente por tu pregunta, ¿no? ¿Cómo esta disrupción global afecta o no cadenas y dónde está parado México en este sentido? Si me permiten hacer una analogía, me voy a referir brevemente al sector industrial de nuestro país y la interacción o tremenda coordinación que tenemos en términos industriales, manufactureros, con Estados Unidos y con Canadá. Todos ustedes han leído la prensa en los últimos días, donde Estados Unidos pide que México acelere la apertura de las plantas automotrices, de las plantas de autopartes que proveen de partes y componentes a la industria automotriz de los Estados Unidos y a la industria aeroespacial también. Así como hay esta total interdependencia, integración, diría yo, vertical del sector automotriz en América del Norte, así tenemos una situación similar en la cadena de proveeduría de alimentos que se origina en México y tiene como destino el mercado de los Estados Unidos. Aproximadamente el 60% de las frutas y hortalizas que se consumen en Estados Unidos provienen de México. Y en ese sentido, repito, el marco regulatorio del Tratado de Libre Comercio, pues primero nos da una certidumbre. Segundo, nos da una regla muy clara que tiene que ver con certificación de productos, es decir, que los productos tienen que ir con la certificación de sanidad y de inocuidad que se requiere no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero y desde luego en nuestro país también. Y todos estos protocolos en donde decimos que estamos casados en este matrimonio con Estados Unidos y con Canadá, pues nos va a beneficiar muchísimo, muchísimo, y más en estos tiempos donde, repito, cadenas de proveeduría de alimentos de otros países hacia América del Norte puedan tener mayores complicaciones que las nuestras. A final de cuentas, la geografía ayuda. Somos vecinos, repito, tenemos 50 puertos de entrada en la frontera México-Estados Unidos. Muchos de estos son puertos de entrada para mercancías. Hay toda una logística, hay toda una cooperación con importadores del lado de Estados Unidos y con asociaciones de toda índole de aquel lado también. Podríamos hablar de productos como tomate, podríamos hablar de productos como, desde luego, el aguacate, que es un producto principalísimo que exportamos a los Estados Unidos desde hace más de 5 décadas. Podríamos hablar de bebidas espirituosas como cerveza, tequila, mezcal. El tema de cárnicos, somos el 7º país con mayor productividad en materia de proteína animal a nivel mundial. En fin, hay grandes nichos de mercado, no hay que olvidar tampoco el mercado de la nostalgia, es decir, el mercado hispano o el mercado méxico-americano que existe en los Estados Unidos, con méxico-americanos, nuestros connacionales que están de aquel lado y que representan un gran mercado también. Claro. Platícanos un poco de lo que tú estás viendo de cerca en la zona de la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, una área con una vocación muy importante en materia agropecuaria y donde su localización geopolítica es importante, la hizo crecer a esa área y ha tenido distintas vocaciones, desde el algodón en los 50, 60. Ahorita, ¿qué está pasando en esa región? Platícanos un poco qué, desde tu punto de vista, qué estás viendo. Sí, esta región históricamente ha tenido una vocación principalmente agroindustrial y eso se ve reflejado desde luego en sus negocios, en sus industrias, en las industrias asociadas o de servicios al sector agroindustrial. Todo el mundo conoce que la sede de Lala está aquí en Torreón, que la mayor cuenca lechera del país también se encuentra en la comarca lagunera. Esta región es productora principal de tomate bajo invernadero. Hay producción de otras
variedades de frutas como melón y sandía. Y desde luego el procesamiento de muchos de estos productos, es decir, el darles valor agregado, que desde luego genera mayores niveles de empleo, mejores salarios, etcétera. Y un ejemplo de ello es precisamente el sector lácteo de la comarca lagunera. No solamente la producción de leche líquida, sino la conversión de esta leche en diferentes productos, llámese quesos, yogurts, etc. Igualmente me quiero referir al tema de engorda de ganado. Esta es una de las principales regiones en el país donde está creciendo sobremanera la engorda de ganado, particularmente de ganado bovino. Existen varios agroparques que son, de hecho, los mayores agroparques de engorda de ganado de todo el país, y me atrevería a decir hasta de América Latina, se encuentran en esta región. Tenemos una gran producción de forraje, es decir, de insumo para el ganado vacuno principalmente, pero también para el ganado porcino. Insumos como alfalfa, por ejemplo, avena, fábricas de alimentos balanceados, etcétera, etcétera. Entonces, es una región que tiene una riqueza productiva muy, muy interesante. Una región que, no obstante algunos señalamientos respecto de la disponibilidad de agua, todas estas empresas productivas, con el correr de los años, han sido sumamente eficientes en la utilización y reuso de agua. Y el tema del agua, no obstante que sigue siendo un tema en la agenda, no es por ningún motivo un obstáculo para el crecimiento de la actividad productiva en la región. De hecho, cuando uno ve las estadísticas de crecimiento año con año del PIB agroalimentario en la región, siempre vemos una tendencia alcista de crecimientos del orden del 5, del 6, del 7% anual. Y esta tendencia va a seguir, y va a seguir, repito, porque los productores son cada vez más tecnificados, los productores cada vez tienen mejores prácticas en sus procesos, y porque vienen tecnologías también que ahorran en el tema del agua, en el tema de la energía eléctrica, en el tema de la disposición de residuos, en particular de las excretas del ganado y la reconversión de estas excretas en gas natural, que genera desde luego energía eléctrica también. Entonces es un círculo virtuoso que estamos viendo muy interesante. Oye, Raúl, vinculado con las distintas transacciones que se hacen en la región y las distintas vocaciones que tiene la región y las distintas transacciones y utilización de la infraestructura logística que se hace en la región, ¿se está llevando un seguimiento serio de toda la cuestión de Big Data para su utilización y para el mejoramiento de nuestros procesos, de hacernos de una inteligencia general más amplia? Me da gusto que menciones estos temas, Ernesto, porque no solamente aquí, en la comarca lagunera, sino en el resto del mundo, todas las empresas, todos los emprendedores están buscando la manera de darle la vuelta a esta disrupción económica que estamos teniendo. Es obvio que la forma de hacer negocios, la forma de cómo el consumidor se va a actualizar, pero también cómo el consumidor va a comprar, todo eso está cambiando. Y una manera de proyectar con exactitud no solamente tendencias, sino, como lo has dicho tú, la utilización de Big Data o de inteligencia artificial. Estas son herramientas que ayudan muchísimo para proyectar de una manera eficiente y de una manera muy productiva hacia dónde vamos, ¿no? Recordemos, por un lado, que, y esto sucede no solamente en México, sucede en todo el mundo, se ha documentado en los últimos años por parte de la FAO en particular, el tema de los desperdicios de alimentos, el porcentaje
el porcentaje de la producción que simple y sencillamente se desperdicia porque estos productos o estos porcentajes no encuentran los mercados con la suficiente rapidez o porque los productores, las regiones productoras del mundo no tienen la capacidad para almacenar, por ejemplo, en frío o para procesar, dándoles un valor agregado a muchos de estos productos. Hasta antes de la crisis, es decir, hace unos 6 meses, las cifras eran muy claras, aproximadamente de 35 al 40% de la producción agroalimentaria del mundo se desperdiciaba. Seguramente esta proporción va a cambiar y esperemos que cambie a la baja, es decir, que se aproveche más la producción y que no se desperdicie tanto alimento. No obstante lo que acabo de decir, también representa un gran reto el hecho de no tener las inversiones, la infraestructura, por ejemplo, infraestructura en frío, los empaques, la distribución, la infraestructura física de carreteras o de puertos o de aeropuertos para sacar esta producción. Entonces, por un lado, vamos a ser mucho más eficientes, vamos a desperdiciar menos alimentos, es verdad, pero por otro lado, las necesidades de contar con una infraestructura completa que nos ayude a no desperdiciar, pero también a darle valor agregado a muchos de estos productos, esas inversiones están todavía por llegar. Y es ahí donde yo también pienso que tenemos una gran área de oportunidad en nuestro sector, porque es un sector sumamente atractivo y un sector necesario, ¿no? Podremos no comprar un coche, pero no vamos a dejar nunca de comer 3 veces al día o cuando menos 2 veces al Y día. la papa es la papa, ¿no? Sí, así es. Oye, te agradecemos mucho, Raúl, tus conocimientos y lo que nos has dicho. Abrimos el micrófono. Quien quiera participar, si les parece bien, en el chat levanten la mano y podemos avanzar con algunas preguntas específicas. Sí, estoy viendo aquí que Lorena Areces pide que dejemos nuestros datos. Con todo gusto lo vamos a hacer, Lorena. Para eso estamos, para apoyar a los productores, a las distintas compañías que están involucradas en el sector agroalimentario. Con todo gusto dejamos nuestros datos. Oye, Raúl, el Tratado de Libre Comercio, entre lo que entran algunas preguntas, el Tratado de Libre Comercio ya trae algunas disposiciones en materia de comercio electrónico transfronterizo. ¿Qué tal se reguló eso? ¿Qué tanto se está potenciando? ¿Qué tanto estás viendo tu apertura de tiendas en Amazon? Gente que importa productos específicos de China. La otra vez nos llegó aquí a traer alguien que quería ropa para bebé, para niño, para venderlo en México. ¿Cómo estás viendo tú ese tema? Sí, es un tema interesantísimo porque cuando se negoció el Telecan original, el llamado NAFTA, hace 27, 28 años, no existía el comercio electrónico. Hoy en día, muchísimas de las transacciones que hace el consumidor, pero no solamente el consumidor, empresas de todos tamaños, lo hacen a través del comercio electrónico, de las plataformas que existen a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? Efectivamente, hoy en día es mucho más fácil. En el nuevo TEMEC, el nuevo Tratado México, Estados Unidos, Canadá, hay un capítulo específico sobre comercio electrónico, en donde los 3 países llegaron a acuerdos específicamente en cómo tratar el tema fiscal cuando uno hace una compra. Si tú vas a una tienda física, pues te dan una factura y pagas tu IVA o tu impuesto y lo demás. En las transacciones electrónicas existen también algunas disposiciones de carácter fiscal en donde, repito, los 3 países se han puesto de acuerdo para tener una compatibilidad y que no se afecte al consumidor y que se faciliten dichas compras, ¿verdad? Yo visualizo hacia el futuro lo que ha pasado con plataformas como Netflix, por ejemplo.
tú vas a poder comprar en Amazon México, de hecho ya se puede hacer, tú estarías teniendo o cumpliendo el régimen fiscal de México. ¿Por qué? Porque esa plataforma es una subsidiaria que opera con toda la autorización en México. Y así por el estilo podríamos hablar de muchísimas otras plataformas también. No quiero aquí decir que no vaya a haber transacciones internacionales a través de comercio electrónico. De hecho, existen, tanto con Estados Unidos y Canadá como con otras partes del mundo también. Los mejores ejemplos de ellos son las transacciones bancarias, las transacciones financieras. Y recuerden que tenemos pues una competencia tremenda entre los gigantes del comercio electrónico, particularmente Alibaba de China y Amazon de Estados Unidos. Pero están surgiendo otras y vamos a ver con el correr del tiempo una especialización inclusive en las plataformas. Yo creo que no todas van a vender de todo, sino que va a haber una especie de terciarización o segmentación, donde las plataformas van a ser muy específicas y muy concretas en el tipo de servicios o tipo de productos que venden. Y esto está sucediendo ya, primero porque repito, la forma como el consumidor va a cambiar sus hábitos o ya los está cambiando, es decir, que ordene desde casa, no solamente comida o pizzas, sino que ordene desde casa servicios y que haga una serie de transacciones ya en sí a lo que se dedica esta persona en su profesión, pues implica precisamente el surgimiento de estas plataformas muy, muy especializadas en temas, sectores, negocios y demás. Oye, Raúl, mira, estoy aquí revisando las preguntas y me gustaría compendiar dos preguntas en una sola. Rodolfo Morales, que es productor de derivados del agave, miel, azúcar, chía, aceite de aguacate, trae distintos productos mexicanos y nos pide consejos. ¿Algún consejo específico en estos rubros que debemos de tener en este modelo de negocios? Y bueno, Montserrat, por otro lado, Montserrat López nos dice qué tanto influye el TMEC en los costos de la logística en el sector agroindustrial. ¿Es beneficioso el TMEC o perjudica a este tipo de comercio? ¿Por qué no hablamos, a poner un ejemplo específico de esto que hablan de mezcal y derivados, junto al TMEC, algunos puntos que quisieras externar respecto a los beneficios en particular? Sí, respecto de la pregunta del productor de mezcal y aceite de aguacate y otros productos, pues primero comentar que en el TMEC hay un reconocimiento específico a la denominación de origen del mezcal y igual que lo tenemos con el tequila y con el bacanora y otras bebidas espirituosas, en donde Estados Unidos y Canadá reconocen que estos son productos originarios de México y que por el simple hecho de ser originarios y tener esta certificación de denominación de origen, pues ya nos da un plus como productores en el país. No tengo que repetir aquí que el mezcal es hoy en día la bebida espirituosa de mayor crecimiento incluso en los mercados de exportación. Ya por sí veníamos viendo un aceleramiento muy interesante de la exportación de tequila de México al mundo en las últimas 2 décadas, pero el crecimiento con el que ha iniciado en los últimos, vamos a decir, el último lustro, los últimos 5 o 6 años, el mezcal en los mercados de exportación viene mucho más acelerado que cuando el tequila proceso de crecimiento exportador. Entonces, auguramos pues grandes áreas de oportunidad también para el mezcal y sus derivados, particularmente porque tal como sucedió con el tequila, va a haber inversionistas tanto nacionales como extranjeros que van a querer adquirir marcas con calidad, marcas reconocidas, bueno, no reconocidas, pero sí con calidad. Y generalmente cuando esto sucede, pues son adquisiciones muy, muy interesantes
inversiones o son joint ventures, inversiones compartidas con productores nacionales para impulsar aún más producción y desde luego colocación de estos productos en los mercados internacionales. Respecto de aceite de aguacate, muy interesante porque nos hemos dado cuenta que en la última década y media posiblemente, la demanda por aceite de aguacate se ha concentrado en los mercados de Asia, Japón, Corea, un poco China, pero menos, pero principalmente Corea y Japón. Existe también una demanda creciente por aceite de aguacate en los supermercados de los Estados Unidos. Los consumidores han apreciado ya las ventajas y las bondades de no solamente de cocinar con aceite de aguacate o que sea producto de las ensaladas, sino que en el caso de Asia, Japón y Corea también se utiliza para cuestiones de belleza, de fabricación de cosméticos y hasta para usos medicinales también. Entonces, sí, representa una gran área de oportunidad también el aceite de aguacate en algunos mercados. Y me paso rápidamente a la pregunta, creo que la hizo Montserrat, que si nos beneficia o nos perjudica el nuevo TEMEC. Pues la respuesta es obvia, no porque yo esté familiarizado con el tema o haya trabajado en la negociación, sino porque si uno revisa lo que ha sucedido en el comercio de América del Norte a partir del momento de la puesta en práctica del Telecán hace 26 años, nos damos cuenta que México cambió radicalmente en muchísimos aspectos. Me refiero a producción no solamente agroalimentaria, sino a producción manufacturera. Durante este periodo de más de 2 décadas y media nos convertimos en uno de los países líderes en la fabricación de automóviles, en la fabricación de autopartes, en la fabricación de equipo para la industria aeroespacial, y eso trajo muchísima inversión a México, no solamente de Estados Unidos y de Canadá, sino principalmente también de países como Japón, que decidió poner en México lo fuerte de su manufactura automotriz en México de una manera muy acelerada y muy grande. Tenemos en este país 4 de las 7 fábricas japonesas que construyen vehículos terminados y bueno, somos sexto productor mundial de coches al mundo, pero somos el 4º exportador de coches terminados al mundo también. En el sector agroalimentario me parece que el éxito ha sido aún mayor que en el sector manufacturero, simple y sencillamente porque nuestra producción de alimentos casi se triplicó en 25 años. Nuestra exportación de alimentos al mundo se duplicó 2,5 veces. Nada más para que tengan ustedes una idea, las exportaciones agroalimentarias de México al mundo representan la segunda fuente de divisas por exportaciones que nuestro país recibe, solo después del sector manufacturero. Pero las exportaciones agroalimentarias están por encima de la cuenta petrolera, por encima de las remesas y por encima del turismo. Y desafortunadamente hoy en día, tanto turismo como petróleo, pues van a la baja por las razones de la crisis, pero aún así, repito, el sector agroindustrial va a seguir creciendo, nuestra exportación agroalimentaria va a seguir abriendo nuevos mercados, no solamente en América del Norte, sino en las otras regiones del mundo que ya comentamos. Y la respuesta es un concreto sí, que ha sido todo esto muy positivo, y lo va a seguir siendo aún más porque bajo las nuevas reglas del TEMEC, que básicamente son un perfeccionamiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias entre los 3 países, pues nos dan esa certidumbre, ¿verdad? Y nos dan en la cadena de logística, pues todavía una mayor competitividad, porque la mayoría de las empresas de logística de transporte, tanto mexicanas como estadounidenses, pues siguen invirtiendo en el perfeccionamiento de estas cadenas
y por consecuencia de ello en un abaratamiento de los costos que implica el transporte de estas mercancías hacia allá. Hay que también considerar que nosotros compramos producto agroalimentario de los Estados Unidos y de Canadá. Quiero referirme rápidamente a maíz, maíz amarillo, que es el maíz que empleamos como insumo en el forraje, en el alimento para nuestro sector pecuario. Somos importadores muy fuertes, muy grandes de maíz amarillo proveniente de los Estados Unidos, y desde luego somos también importadores de leche en polvo y de algunos otros productos que Estados Unidos y Canadá nos envían. En otras palabras, recuerden que el comercio internacional siempre es de dos vías, aunque en este caso, sin duda, México ha ganado la partida y la sigue ganando en cuanto al superávit comercial. Tenemos un superávit comercial creciente en casi todos los sectores, con Estados Unidos y con Canadá, y desde luego no se diga en el sector agroalimentario también. Muy bien, Raúl. Oye, cerramos con una última pregunta de Rodolfo Morales. ¿Cómo funcionará la exportación al Reino Unido en el corto mediano plazo, de 1 a 3 años? ¿Y seguirá las mismas reglas hasta que se firme un nuevo tratado bilateral México-Reino Unido? Y cerramos con esa pregunta y ahorita avanzamos y ahorita cerramos el webinar. Muy buena pregunta. Al momento en que Reino Unido se ha desligado de la Unión Europea, bueno, Reino Unido tendrá que negociar bilateralmente con Europa condiciones nuevas para un comercio libre, esperamos que suceda, entre ese país y el bloque europeo. Respecto a México, hay un periodo de gracia, desde luego, que va a durar algunos años, en donde las reglas de la Unión Europea van a seguir aplicando en el caso de la Unión Europea, perdón, en el caso de Reino Unido y México. En su momento tendrá que haber una negociación bilateral México-Reino Unido, o incluso se especula o se especuló en algún momento que Reino Unido podría unirse al TEMEC. En fin, son que quienes llevan la política pública en materia de comercio exterior, tanto de México como de Reino Unido, han previsto desde luego y han dado los plazos perentorios necesarios para que no haya ninguna disrupción y para que no se pierda o no se sufra con la implantación o la implementación de aranceles que para toda lógica pues no debería ser, pero repito, existen esos plazos y yo no anticipo mayores problemas entre Reino Unido y México para seguir comercializando de la manera más abierta y sin barreras, llamémosle arancelarias o de otro tipo, entre nuestro país y ese país. Muy bien. Oye, Raúl, pues te agradezco. Saludos hasta La Laguna. Esperamos andar por allá pronto. Te agradezco tus conocimientos y lo que nos has dicho. Como hemos revisado, como hemos podido ver, las cuestiones de comercio exterior pasan mucho por las particularidades de cada quien y al final tomar las decisiones, establecer el ABC de los pasos siguientes que te convienen, pues pasa mucho para hacer una disección de todas las variantes, la variante país, la variante producto, la variante precio, la variante logística. Y por ahí hemos platicado con Raúl en Tracer, estamos muy de la mano trabajando con él para poder generar unos servicios que incluyan la clarificación de este tipo de cuestiones de una forma eficiente y de una forma que sea un traje a la medida, una traje a la medida para ustedes que tienen sus dudas particulares, que pueden ser dudas muy generales, pueden ser dudas muy particulares, pero al final de cuentas sí es algo que se tiene que estrechar y se tiene que trazar la ruta a seguir en sus actividades particulares. Entonces, les agradecemos mucho su asistencia. Gracias, Raúl, de nuevo. Y seguimos aquí en Tracer México trabajando. Les vamos a mandar a todos los que se suscribieron la versión audiovisual de este webinar. Gracias, y recordarles que sí les vamos a enviar nuestros datos.
Listo.